Con el gusto de saludarlos, vamos a empezar el discipulado pastoral que correspondería al día domingo a las 11 de la mañana. Pero como va a haber algunos cambios y vamos a poner clases para personas que empiezan a asistir a la iglesia, este discipulado le vamos a poner pausa. Entonces, ahora vamos a terminar la segunda carta a los Corintios y con eso dejamos en pausa a ver en qué otro momento se da la oportunidad para reanudar este discipulado pastoral. Entonces, en ese caso, regresaríamos al libro de los Hechos, donde el apóstol emitió las cartas a Corintio para continuar con el peregrinaje del apóstol en sus viajes misiológicos y volver a pausar en el libro de Hechos cuando surge otra carta a otra iglesia. Entonces, hoy terminamos Corintios y hacemos pausa en este discipulado pastoral. Bien, es el capítulo 12, pero también vamos a abarcar el capítulo 13. El apóstol está en esa encrucijada de que no es recibido al 100%. Esto lo que quiere decir es que no era valorado. He insistido que el origen de estas cartas, y bueno, falta una, como vamos a ver aquí mismo, dice por tercera vez, mi tercera visita, etc. Entonces nos falta una carta, una intermedia, pero bueno, Dios quiso que tuviéramos dos y con esas dos pues son más que suficientes. Ahora, el asunto es que tenía el conflicto del apóstol Pedro, por tradicional, vamos a decirlo así, y a la vez también el conflicto de Apolos, personaje que por carismático, por cálido, tenía mucha aceptación, pero le faltaba contenido. Entonces Pablo estaba en medio, porque Pablo, muy inteligente y con mucho que aportar de contenidos teológicos, cristianos, bíblicos, tenía la sombra de estos dos, de tal manera que Corinto, dividida, pues no lo aceptaba. Ahora, empieza el capítulo 12 diciendo el apóstol que no le conviene gloriarse, y hay unas expresiones muy interesantes, porque dice en estas expresiones que habla en tercera persona, conoce a un hombre en Cristo, que hace tantos años en el cuerpo o fuera del cuerpo, expresiones, mira, donde la gente se ha hecho tantas bolas. Lo que no se dan cuenta es que el apóstol está hablando de sí mismo en tercera persona, y como no quiere ser el héroe de la historia, pues por eso habla como de conozco a un personaje que le pasó esto, pero es hablando de sí mismo, porque al final va a decir no me conviene gloriarme, en ese sentido de que el personaje del que se supone que está hablando en tercera persona pues recibe unas revelaciones extraordinarias. Dice en el versículo 4, hasta este vuelo que fue arrebatado al paraíso. Mira, el apóstol está descifrando su currículum. Está diciendo que era una persona que tenía una capacidad mayor al resto de los apóstoles. En la carta a los Gálatas, cuando también lucha con esto de que no es tan aceptado y los otros apóstoles más, dice, pues yo no soy menos que aquellos. Reconozco el valor de aquellos, son importantes, etc., pero yo no soy menos que aquellos. Y tengo mi lugar, y un lugar preponderante, dice el apóstol. Es una pena siempre estarse echando autoporras, ¿no? Y autoalabanza. Pero el momento del apóstol no le daba otra chance. O lo hacía, porque pues no era valorado. De tal manera que dice en el versículo 4 que recibe una capacitación singular. Y esta lleva dos direcciones. Sin duda, el talento y el don que Dios le dio, sin duda. Aquí ya hablé un poco antes de los dones y talentos, que también luego la gente se hace bolas queriendo separarlos. Yo digo que es lo mismo, las capacidades que tiene uno, que todas vienen de Dios, algunas también por genética que viene de Dios, y también por habilidad aprendida que viene de Dios. Al final todo viene de Dios, ¿no? Pero lo singular aquí es que el apóstol tenía una capacidad sobresaliente. Y, como he dicho antes, toda la gente sobresaliente
adelantada a su época lo diría, pues no es comprendida, no es valorada. Siempre quedan los demás al margen, quedan atrás de personas con calibre pesado. Entonces dice el apóstol que no debe echarse porras él, diría el versículo 5, y dice el verso 6, que podría hacerlo, porque no estaría faltando si dijera la clase de gente que era, ¿verdad? Pero aquí viene lo interesante, dice el versículo 7, pero para que esta capacidad que me dio Dios, y Él lo expresa, la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente. Por eso te digo que cuando dice conozco a un hombre hablando en tercera persona, pues se refiere a sí mismo, a este apóstol, ¿verdad? Muy inteligente, pero pues a veces también patinaba con eso de hablando de otro en tercera persona, refiriéndose a sí mismo, porque al final está concluyendo para no exaltarme yo, para no perder piso, ¿verdad? Dice, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, para que no pierda piso, que no me enaltezca de más. La gente muy capaz puede tener el problema, de por sí va a estar aislado por capaz, pero puede tener el problema de convertirse en un déspota. Ahora mira, el despotismo, palabra griega, originalmente quería decir amo. Y a Dios en el Nuevo Testamento es una etiqueta que también se le da. Oh, gran déspota, oran los apóstoles. Pero en el sentido sano del término, que es el amo y señor. Déspota ya se tergiversa con el tiempo y se da a quien pues es sangrón, feo, grosero y ve a todos por abajo del hombro, ¿no? A ese término me refiero yo ahorita, ¿verdad? Que la gente muy capaz puede llegar a ser déspota en el mal sentido del término, ya pervertido, y ve a los demás abajo del hombro, porque al fin tiene pues es engreída, se sabe más, se siente más. Y solo la gente de veras que Dios la ayuda puede conservar la sencillez siendo muy capaz. Y también hay, por supuesto, hay las dos experiencias, gente muy capaz sencilla y gente muy capaz sangrona. En el caso del apóstol, dice él, como que Dios sabía que podía perder piso, que esta excesiva capacidad, inteligencia, don de Dios, preparación, porque él es el único que dice el Nuevo Testamento que se clava 3 años estudiando en el desierto las escrituras. De por sí ya era un erudito de la cuna fariseica, ¿verdad? Su maestro Gamaliel, todas esas cosas. De por sí ya tenía su estudio superior. Y en el desierto, como menciona en Gálatas, pues tuvo su posgrado. Entonces estudia las escrituras, tiene su posgrado, y pues nadie más en el Nuevo Testamento tiene eso, ¿no? Nadie más. Entonces tenía el riesgo de perder piso por esa gran capacidad que tenía y esa enorme preparación que tenía. Talento de Dios, gracia de Dios, experiencia, inteligencia, un IQ importante y capacidad. Entonces dice, de parte de Satanás. Ahora, esa expresión sí la entendemos así, pero no puede venir nada si no lo autoriza Dios, si no le da el visto bueno. Entonces yo hubiera dicho que el aguijón de la carne se lo había dado Dios. Y puedes decir, bueno, vía Satanás, pero Satanás no actúa en independencia de la voluntad divina. Ahí está el punto. Entonces el hecho es que por Dios mismo viene este problema que es su aguijón en la carne. Y dice el apóstol que 3 veces no son 3 oraciones, pueden ser 3 momentos, 3 etapas en su vida, 3 situaciones climáticas. En teología le decimos angst. El angst, que es la angustia existencial, como diría el alcohólico que toca fondo, ¿verdad? Cuando ya dice, sí, de plano necesito ayuda, tengo que salir adelante con Dios, con un grupo, etc. Ese es el angst existencial. Son momentos críticos en la vida de la persona donde le tienen que caer veintes. Entonces dice el apóstol, he tenido 3 episodios de esos.
y le he pedido a Dios que me quite esto, que ya no me lo quite, que pues el descrédito. Ese era su aguijón en la carne, porque es terrible ser capaz, tener contenidos, tener oferta que dar y que no te la reciban. Eso es muy frustrante, traumático. Entonces dice pues que se me quite eso, y dice que Dios le contesta, y aquí viene lo curioso, porque si viene de parte de Satanás, pues como que se lo hubiera pedido a Satanás, ¿no? O sea, entiéndeme, por eso insisto que era Dios. Por eso dice, y le he rogado al Señor que lo quite de mí. Entonces dice que le dice Dios, pues que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en lo débil. Y entonces dice el apóstol, pues entonces me voy a gozar en la debilidad. La debilidad me hace fuerte. Al decirle Dios, bástate mi gracia, le está diciendo como lo que le dijo a Isaías y a otros profetas. Ve al pueblo, pero no te van a oír. Ve, predícales, pero no te van a hacer caso. Entonces aquí la cuestión es, entonces ¿para qué voy si no me van a hacer caso? Y aquí el punto clave es que uno tiene que cumplir lo que Dios quiere, y dos, emitir el mensaje. Que no lo crean es otro boleto, pero la responsabilidad original es emitir el mensaje. Por eso cuando le dice Isaías, ve, pero he endurecido, hasta así dice, ¿no? He endurecido el corazón y los oídos de esos para que no te hagan caso. La situación era, el mensaje tiene que quedar proclamado. Fíjate, es la gente divina, ¿no? ¿Por qué Dios trabaja así? Bueno, pues así lo hace. Emite el mensaje, esa es la chamba. Mira, alguna vez Perita nos decía que había una persona que se le dijo que tenía que mover una roca. Y este hombre empujaba la roca, la empujaba y no la movía nada, ¿no? Y Dios le había dicho, mueve la roca, ¿no? Y empuja la roca. Entonces el otro estaba empuje y no pasaba nada. Entonces cuando se cansa, se frustra, no la muevo ni un centímetro, Dios le dice, es que no quería que la movieras, quería que la empujaras. ¿Por qué? Porque desarrollé músculos que no tenías empujándola, ¿sí? Entonces con eso te quiero dar a entender que el emitir el mensaje es hacer los músculos que Dios quiere. Mover la piedra, ese es otro boleto. Mover el corazón de la gente, pues ya le tocará a Dios si quiere. Pero el emisor tiene que cumplir la voluntad de Dios. Entonces con Pablo, al decir bástate mi gracia, es pues tú haz lo que tienes que hacer. Desde el principio se le dijo a Ananías cuando fue a orar por Pablo, que estaba ciego, porque este debe de saber todo lo que va a padecer por mi nombre, dice Dios hablando de Pablo. Entonces su ministerio no fue fácil, pero no por no ser capaz, al revés, por haber sido tan capaz, su ministerio no fue fácil. Y aparte su personalidad, colérico, melancólico, pues quería hacer cosas, pero luego le entraba la depre porque pues la gente no lo pelaba. Entonces aquí lo que le dice Dios es que te baste mi gracia y mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces el apóstol concluye, pues entonces por amor a Cristo, me voy a aguantar como los buenos, como los machos, y me voy a gozar en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, soy fuerte. Entonces, entiende, estas persecuciones, como dice, estas angustias, no me entiende la gente, me critica, son grillosos, pues me van a hacer más fuerte sabiendo que eso es lo que quiere Dios y que no me voy a enaltecer, aunque tengo la capacidad que no aceptan los demás. Mira, el apóstol va a seguir corriendo en esto, y tú lo puedes leer ahí el capítulo 12 y el capítulo 13, donde va a decir, pues me hice un necio en echarme porras, ¿verdad? Pero me obligaron a echarme porras. Yo debía ser alabado por ustedes, deberían echarme porras, estar contentos de que estoy con ustedes, felicitarse de que les doy contenidos, pero dice, porque no soy menos que los grandes apóstoles, aunque nada soy, siempre tiene que cubrir la humildad, ¿no? Pero dice, pues he sido muy efectivo y tengo mucha capacidad.
Y luego viene esto de que por tercera vez fui a ustedes, porque como papá los tengo que atender, no ustedes a mí. Está bonito esto, ¿no? Y voy a gastar de lo mío y me voy a gastar yo mismo para estar entre ustedes, no ser descarga ni gravoso, pero brindarme a ustedes. Y luego dice, ¿acaso les he engañado? ¿He hecho algo malo delante de ustedes? No, me tengo que disculpar con ustedes, delante de Dios hablo, mi conciencia está tranquila, dice el verso 19. Dice, temo que cuando llegue con ustedes sean groseros conmigo como ya han sido, con sus divisiones, maledicencias, murmuraciones, dice en el 20. No se trata de eso. Y ya empezando el capítulo 13, dice, es la tercera vez que voy a ustedes y bueno, tenemos que arreglar pendientes que se quedaron ahí, pero les estoy diciendo que me acepten, en una palabra, ¿no? Y pone a Jesús como su testigo y dice que se examinen si están en la fe, que se prueben si están en la fe, porque él dice, pues yo estoy también en la fe. Y oro a Dios para que no hagan nada malo, se porten bien, que sean aprobados, ¿no? En fin, el apóstol dice, fíjate en el 19, nos gozamos de que nosotros seamos débiles y que ustedes sean fuertes. O sea, aquí me voy a detener un poquito más, mira. El apóstol dice entonces que la gente no lo recibe, lo llama loco, y no acepta sus contenidos, una porque no tienen la inteligencia de vida y la otra porque se pastorean a sí mismos. Fíjate que en los pasajes de los profetas de Ezequiel y de ellos menciona eso, que hay gente que se pastorea a sí misma. Y por eso te dije que me iba a entretener aquí, donde él dice, bueno, ustedes son los fuertes, ustedes son los abusados, ustedes son los capaces y yo soy el débil, yo soy el tonto. Fíjate que hay congregaciones, ya extendiendo lo del apóstol a nivel general, hay congregaciones hermosas, nobles, hermosas. Afortunados quienes han tenido una congregación así. Y hay otras congregaciones donde, si no todos son tan nobles y tan hermosos, pues sí una gran parte, aunque siempre va a haber su prietito. Pero hay otras congregaciones donde es tan difícil ministrar, porque la gente sabe todo, se pastorean a sí mismos, como dice Ezequiel, el profeta, no pueden recibir nada de uno, siempre comparan, como estos con Pedro, Apolos, siempre comparan otros ministerios, otras voces ministeriales, y la que emite uno, el que preside en esa congregación, pues resulta que no les es suficiente. Y la ironía es que no tienen la capacidad. Ya en lo probado se ve que no tienen la capacidad, ni la experiencia, ni la sabiduría, pero neciamente quieren mantener su posición. Hay otras congregaciones donde la gente es adulta, mayor, están enfermitos, no oyen bien, no leen bien, no comprenden lo que leen, o lo pasan a la ligera, o su cabecita ya no tiene la retención o la comprensión, les cuesta trabajo. Entonces es difícil poder llegar a ellos cuando tienen esas limitantes. Y un problema allí es que sobre esas limitantes puedan ser obcecados. Es decir, no leen bien, pero insisten que lo hacen, ¿no? Y al poner una postura obcecada, pues ¿qué se puede decir? Y hay en esas congregaciones personas que no admiten corrección. Eso es interesantísimo, ¿no? Que cuando uno quiere hacerles ver en dónde se equivocaron, no lo aceptan, más bien pelean, se ponen así nerviosos y conflictuados, pues. Entonces el resumen del apóstol es ese, ¿no? Pues ustedes son los fuertes, yo soy el débil, cuando pues es totalmente al revés. O luego personas que dicen que uno dijo una cosa, que uno puso otra cosa, y son obcecados. No es que tú dijiste, ¿cuándo lo dije? ¿Cuándo lo dije? Entienden mal, a eso me refiero por comprensión. No que sean malos, pero no son capaces.
y esa incapacidad pues dificulta la empatía, la comunicación. Pero otros sí son malos, otros sí son con una actitud muy fea y que obviamente lo que quieren es pues incomodar. Juditas. Bueno, les pueden decir los juditas, ¿no? Los judas que buscan molestar. Fíjate que Judas, adrede que salió ahorita el personaje admiraba mucho a Jesús, lo admiraba mucho. Y al romper Jesús la expectativa, al fin celote pensaba en esa rama judía que Jesús venía a poner guerra contra los romanos. Y ahí Jesús, al no hacer eso, entonces Judas se desanima y ya no le gustó. Entonces por eso lo vende. Ahora, la cuestión es que, ¿qué pasa con Judas después? Es muy interesante. También tengo una ponencia sobre eso, pero no viene ahorita al caso. La cosa es que, admirando, cambian de parecer por haber roto la expectativa. Pero aquí el punto es la expectativa, no la persona. Y hay personas muy groseras, muy groseras, muy feas, muy malas, que, bueno, lo dejo así. Pero entonces el apóstol, en cerrando Corinto, lo cierra, yo diría, insatisfecho, queriendo a los cretenses, porque les dice que los ama. Oigan, yo sí los amo, caray, pero no se dejaron querer, o pusieron muchas trabas a este encuentro de cariño que pude tener con ustedes. Porque el apóstol en otros lugares, en otros ministerios, fue muy feliz ministrando a la gente. Filipenses es un caso, que entraba a sus casas y era parte de la familia. Pero en otros sitios, pues no lo dejaron entrar, no perteneció a ellos. Y ese es el dolor del apóstol, y con eso cierra la carta. Y ya regresaríamos a Hechos, a continuar su peregrinaje, pero lo vamos a dejar así, y tristemente lo dejamos con un dejo de melancolía, de que un hombre muy capaz, muy inteligente, pero que la audiencia no tiene la capacidad para recibirlo. Es como si Einstein viniera y me diera a mí una clase de física, pues cuando le voy a entender, ¿no? Aunque pues el apóstol se esforzaba por poner con naranjas y manzanas su contenido, pues la gente se cerró y no lo quiso recibir. Por eso le llamaban loco en el contexto anterior. Y aquí el apóstol dice, pues es mi aguijón en la carne, el descrédito. Pero al final es lo que quiere Dios. Vaya, ironía, ¿no? Que no fuera exaltado por mi capacidad, sino al revés, que no fuera valorado, pero que hiciera lo que tengo que hacer. Y tan valió la pena lo que tuvo que hacer, que tenemos 2/3 partes del Nuevo Testamento con su autoría y sus viajes misiológicos y todo el contenido cristológico, teológico que emana de él. Entonces, volvemos al punto. Valió la pena, que no fue apreciado en su momento, lamentablemente, y que ahora es considerado el segundo hombre más importante del cristianismo, el titán del cristianismo. Pues vaya. Entonces, pues para consuelo de Pablo diríamos hoy, ¿no? No, Pablo, te admiramos, pero dice, pues ya estoy fundido desde hace 2000 años, ¿no? Pero bueno, recibe su galardón en la resurrección. Pues así es el caso, y lamentablemente, pues son experiencias que todavía se repiten. Con mucho gusto les saludo, bendiciones para todos. Entonces, en algún momento se volverá a anunciar que se reinician estos discipulados pastorales con el libro de Hechos. Bendiciones.